Es alarmante el número de personas que están padeciendo de problemas de salud mental y que tristemente no se están abordando de la manera adecuada. Y hablo principalmente en las iglesias. Las iglesias están para levantar, restaurar, construir a las personas. Ahora bien, este tema de salud mental muy pocas veces se habla en las iglesias. ¿Y por qué razón no se habla en las iglesias? Porque se estigmatiza. Se cree que las personas que tienen problemas de salud mental está relacionado con problemas espirituales. Y aunque sí el enemigo puede usar eso, la realidad es que los problemas de salud mentales son reales. Ahora, ¿por qué existen estas estigmatizaciones? Esto se remonta desde la Edad Media. Anteriormente, cuando las personas tenían problemas de salud mental, lo que se creía es que esas personas estaban poseídas por demonios. Entonces, ¿qué se le hacían a estas personas? Estas personas se le hacían unas perforaciones en el cráneo para poder expulsar esos demonios. Y tristemente, muchas personas terminaban perdiendo la vida por infecciones, porque no estaban preparados en aquel entonces para estos tipos de cirugía, podríamos decir, que era que le hacían a las personas. Entonces, desde ese tiempo, desde la Edad Media hasta ahora, en este siglo, en este año 2025, todavía la iglesia sigue arrastrando esta creencia, estas estigmatizaciones, donde se cree que las personas con problemas de salud mental, entiéndase depresión, ansiedad, estrés, entre otros muchos trastornos que existen, están relacionados con problemas espirituales. Y esto es muy triste que se siga creyendo así. Porque tristemente muchas personas han desistido de su vida, se han privado de su vida por el hecho de que no consiguieron los recursos adecuados, principalmente en una iglesia. Y aunque obviamente la iglesia no está para abordar o hacer secciones terapéuticas, para eso están los psicólogos, pero sí la iglesia se capacita con herramientas de cómo abordar, de cómo referir, de cómo se hace cada uno de ciertos procesos. Puede tener esa herramienta, o si se habla o se educa, vamos a ser realistas, la psicoeducación, se educa a las personas sobre este tema. Pero muy tristemente lo que está aconteciendo es que muchas personas se privan de hablar de este tema de salud mental en las iglesias, por el temor del que dirán, por miedo a ser rechazado, cuando la realidad es que los problemas de salud mental son tan importantes como son los problemas relacionados con otros órganos de nuestro cuerpo. Porque así como el corazón es un órgano, los pulmones es un órgano, nuestro cerebro es un gran órgano también, que necesita la misma importancia que los demás, que también se enferma. Entonces, muchas veces no se entiende que los problemas de salud mental que tiene esta persona pueden estar relacionados con algún neurotransmisor. Así como las personas muchas veces tienen anemia, que necesitan hierro y se le inyectan, hay personas que tienen deficiencia de algún neurotransmisor y por esa razón le está generando estrés, le está generando ansiedad. Entonces, así como se enferma nuestro cuerpo, se enferma nuestra mente. Recordemos que tanto la mente como el cuerpo están conectados. Y si nuestra mente a través de nuestros pensamientos está afectado, entonces esto lo va a reflejar nuestro cuerpo. De hecho, a tal punto de que si hablamos de la ansiedad, cuando tenemos un exceso muy fuerte de ansiedad, nuestro cuerpo libera el cortisol. Y un exceso de cortisol en nuestro cuerpo provoca grande malestar, especialmente en nuestro estómago. Nuestro estómago es nuestro segundo cerebro. Entonces, cuando no se abordan o no se trabajan estos temas, tristemente se desencadena otros trastornos, otras situaciones. Se crea lo que nosotros le llamamos una comorbilidad. Una comorbilidad es la presencia no de un solo trastorno, sino de varios. Por ejemplo, una persona puede estar muy estresada, quizá estrés laboral, que es uno de los más frecuentes. Y si no se trabaja este estrés, puede generar ansiedad. Y aunque la ansiedad, es muy bueno aclarar, la ansiedad no es que sea mala, la ansiedad en poquitas dosis, podríamos decir, es bueno, porque es la que nos permite con la supervivencia a que sintamos cierto miedo. Porque una persona que no tenga ansiedad es una persona
que va a cruzar la calle y no va a mirar hacia los lados porque no tiene miedo. O una persona que quizás no tenga el deseo de superación, de aprobar un examen. Ese miedito que uno siente cuando va a recibir un examen o cuando va a una entrevista de trabajo, eso es normal. Ahora, la ansiedad se convierte en negativa cuando proviene de ideas, de pensamientos que no están relacionados con un peligro inminente que estés atravesando. Ahora bien, aparte de la ansiedad, si no se trabaja la ansiedad, volviendo al punto, se desencadena entonces los ataques de pánico. Terrible. Muy parecido a un ataque al corazón. La mayoría de personas que no conocen o no identifican que tienen un ataque de pánico, van al médico porque piensan que le está dando un ataque al corazón, porque se parece bastante. La persona siente palpitaciones, sudoración, sienten dolor en el pecho, mareo, hormigueo, dolor de cabeza, tantos síntomas que se parecen mucho a un ataque al corazón. Ahora bien, si los ataques de pánico tampoco se trabajan, esto puede desarrollar en las personas hasta depresión, porque las personas posiblemente no quieran ya salir de su casa, no quieran ni siquiera ir al trabajo, porque dicen: yo tengo miedo. Si yo me monto en el carro, siento que me va a dar ese ataque de pánico. Si yo voy al trabajo, siento que me va a dar ese ataque de pánico. Entonces las personas se cohíben y puede generar también depresión. Entonces, esto desencadena, son como eslabones. Una cosa lleva a la otra. Y tristemente no se está abordando este tema de salud mental, que es muy importante en las iglesias que se aborden. Recordemos que, aunque sí, muchas personas dicen que el Señor llevó todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, que cómo es posible que un cristiano pueda tener problemas de salud mental. Ahora yo le digo, una persona puede enfermarse del corazón y de otros órganos como los pulmones. Claro que sí. Pues de la misma manera como se vean afectados otros órganos de nuestro cuerpo, nuestro cerebro también se ve afectado. Ahora bien, ¿que es verdad que el Señor llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras cargas? Claro que sí, y todas nuestras enfermedades. Pero hay situaciones o enfermedades que Dios permite en nuestra vida con un propósito. De hecho, cuando vemos la historia de Job, vemos que Job era un hombre perfecto delante de Dios, o sea, un hombre obediente, un hombre ejemplar, pero él atravesó por un proceso de enfermedad y Dios lo permitió porque había un propósito y el Señor quería glorificarse en su vida. De la misma manera, cuando muere Lázaro, una historia diferente, cuando muere Lázaro, el Señor le dice a Marta: Marta, no te preocupes, porque la muerte esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, es para yo glorificarme. Entonces hay veces que el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones, no porque no pueda curarla, porque el Señor sí tiene el poder y la autoridad sobre toda enfermedad, pero a veces Dios no lo permite porque Él quiere glorificarse. Él quiere exhibir su gloria. Pero no necesariamente tiene que ver con que sea un espíritu que esté poseyendo nuestra mente. Aunque el enemigo, como decía anteriormente, sí puede utilizar esto y puede camuflajearse. Por eso hay que estar en oración, en ayuno y todo esto. Pero también tenemos que identificar que muchas veces estas situaciones de salud mental están relacionadas por alguna deficiencia que tengamos de algún neurotransmisor en nuestro cerebro. Recordemos que esta máquina que está aquí, este cerebro, está compuesto de las células que se llaman neuronas, son millones. Y entre ellas se envían informaciones, energías, y estas energías a través de los neurotransmisores son los que nos ayudan. Entonces, cuando hay una deficiencia o que hay mucho exceso de un neurotransmisión porque se está produciendo mucho, puede provocar esta situación. Por eso es muy importante que la iglesia pueda prepararse para poder abordar estos temas.